Él resucitó. He is risen. Él resucitó. He is alive. Él está en vida. Amen. Amén. God is faithful El Señor es fiel to his word. a su palabra. And today we are privileged to celebrate Y hoy tenemos el privilegio de celebrar what happened a little over 2,000 years ago lo que pasó hace 2000 años atrás. that enables us to stand in his presence, Y esto nos ayuda a estar en su presencia. whole and well, Bien, free libres. to live in success and Para in vivir en abundance. suceso y en abundancia. I want you to put your hands together and praise the Lord. Yo quiero que demos un Hallelujah. aplauso y adoremos al Señor. Amen. Amén. Thank you, Jesus, Gracias, Señor, for what you have done for por us. todo lo que tú has hecho por nosotros. I want to talk about the reasons Yo quiero hablar sobre las razones why it is needful for Jesus por qué fue la necesidad para Jesús to rise up. de resucitar de nuevo. We know he is risen. Sabemos que Él resucitó. We know he is alive. Sabemos que está en vida. But why is it so important that he should rise up? ¿Y por qué fue tan importante que Él resucitara? I believe that if we get to understand the reasons, Si yo creo que si nosotros llegamos a entender las razones, it will strengthen our faith and our belief in him. esto fortalecerá nuestra fe y nuestra creencia en Él. All through the week we have been celebrating, Durante la semana hemos estado celebrando, thinking of the good things that Jesus Christ did for us. pensando en las cosas maravillosas que Jesús ha hecho por nosotros. How he died on a Good Friday. Cómo murió en el Viernes Santo. And when he hung on the cross and he said, "It is finished," Y cuando lo colgaron en la cruz y dijo, está todo terminado. we knew that everything that he came to accomplish on our behalf was done. Sabemos que todo lo que Él vino a cumplir para nosotros, todo eso fue hecho. With his blood, he purchased our redemption. Con su sangre, Él consiguió nuestra redención. He brought our deliverance. Él trajo nuestra libertad, nuestra With his redención. stripes, we were healed. Por sus llagas fuimos sanados. The chastisement of our peace was upon him. Todas las ayudas de nuestra fe estaban sobre Él. Hallelujah. Amén. Amen. Amén. And he was buried Y después Él fue enterrado on that Good Friday. ese Viernes Santo. And what happened on that day ¿Y qué pasó ese día? was that after he was buried, Después de que Él fue enterrado, the chief priests el sacerdote and the Pharisees y los went to fariseos fueron allí, Herod fueron Herodes, and asked permission to secure the grave. fueron donde Herodes para solicitar el permiso para asegurar la tumba. For the reason was that Jesus said that he would die and on the third day he will rise up La again. razón was porque Jesucristo dijo, yo moriré, pero resucitaré al tercer día. And so they did everything to prevent what Jesus said to come to pass. Entonces ellos hicieron todo lo que pudieron para prevenir que esas palabras se cumplieran. And Herod gave them that permission. Y Herodes les dio ese permiso. So Jesus died as it was written of him. Y Jesús murió de la misma manera que todo fue escrito. He was buried in the tomb Él fue enterrado allí en la tumba, that was made triple secure que le hicieron 3 veces segura, to ensure that he would not fulfill the next part of God's word for his life. para asegurarse de que las palabras que él había dicho no se cumplieran. And so what we are experiencing today So, lo que estamos experimentando hoy follows after these proceedings. es todo lo que sigue a continuación. Hallelujah. Amén. So I want us to turn our Bibles to Matthew chapter 28. So, vamos and I a will read Mateo from verse 1. 28 del versículo 1. Matthew 28 Mateo 28, from verse 1. versículo 1. Says, now after these things, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake.
For an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. So they went out quickly from the tomb with fear and with great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, Rejoice! So they came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me. Now while they were going, behold, some of the guards came into the city and reported to the chief priests all the things that had happened. When they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers, saying, Tell them, his disciples came at night and stole him away while he slept. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure. So they took the money and did as they were instructed. This saying is commonly reported among the Jews until this day. Amen. Amén. Hallelujah. Amén. The chief priest El sacerdote, has something in their hearts ellos tenían algo en su corazón and in their mind. y en sus mentes. Their desire was to frustrate El deseo de ellos era frustrar the plans of God los planes de Dios and for Jesus Christ. y para Jesucristo. Even after Jesus Christ had been crucified Inclusive and buried, después de que Jesús fue crucificado y enterrado, they were still not satisfied. ellos todavía no estaban satisfechos. They did not believe or they could not accept Ellos no pudieron aceptar that they could not overcome de que Jesus ellos Christ. no podían sobrevivir, o sea, no podían comprender, entender lo que estaba pasando allí con Jesús. Everything that they had tried, Todo aquello que ellos trataron, Jesus Christ had overcome them. Jesús sobrepasó todo esto. When God is doing something in your life, Cuando Jesús está haciendo algo en tu vida, no matter what the opposition, no importa qué se oponga, God will give you the victory. el Señor siempre te dará la victoria. And so knowing and walking in the purposes of God for our lives is very important. So, caminar siempre en los propósitos que Dios tiene para nosotros en nuestra vida But es we muy see importante. in this story
Pero vemos en esta historia, Listen, as we celebrate and reflect on his resurrection, escuche, mientras que nosotros celebramos la resurrección, I want us to understand that this is so crucial and so important. tenemos que entender que esto es algo crucial, algo muy importante. Because after everything that Jesus Christ had come to do, Porque después de que todo lo que Jesús vino a hacer, if he did not rise up on the third day, si Él no resucitaba en el tercer día, then everything that he had done entonces todo lo que Él había hecho meant nothing. no tendría ningún sentido. Hallelujah. Amén. I want us to understand that Jesus Christ lived to fulfill the plans and the word of God for his life. Yo quiero que ustedes entiendan que Jesús vino con el propósito de cumplir todas estas cosas para su vida. From his birth, Desde el nacimiento, in fact, from before he was born, that his conception, inclusive antes de él haber nacido, cuando estaba en concepción, his birth, su nacimiento and the things that he did in life, y las cosas que él hizo durante su vida, how he was betrayed, cómo fue él entretenido, how he was arrested, cómo lo arrestaron, how he was treated, cómo lo trataron and sentenced to be crucified. y lo sentenciaron a ser crucificado. Everything is according to the word of God. Todo es de acuerdo a la palabra de Dios. And I want us to see the word of God as pillars in the life of Jesus Entonces, yo Christ. quiero que veamos la palabra de Dios como un pilar en la vida de Jesús. In fact, the word of God is the pillar in your life. E inclusive la palabra de Dios es un pilar en nuestras vidas. And I want us to see it like this. This is a last Y minute yo quiero que lo veamos inspiration. de esta manera. Eso es un I want us ejemplo, to una see inspiración. Yo each quiero que word ustedes of vean. God concerning Jesus Christ as pillars. Vamos a ver esto. Vamos a hacer que este es un pilar en Jesús. And his purpose and everything, Jesus Christ is the word. Y el propósito que él tiene, todo está allí en la palabra. Everything hung on these pillars. Todo se sostiene en esos 4 pilares. So what do you think will happen if one of these pillars were not there? ¿Qué vamos a nosotros que creemos que pase si un pilar de estos no estuviese allí? If I remove this, Si yo remuevo ese, everything falls apart. entonces los demás se caen. So it is important Es muy importante that each one of the pillars supporting his life que and his cada uno de purpose esos pilares sostengan su vida y su be propósito. fulfilled. Y todo esto se cumpla. If one is not fulfilled, everything falls apart. Si uno no se cumple, entonces los demás se caen. Everything goes into thin air. Entonces todo eso se va en el aire. And so here was Jesus Christ crucified, dead, and buried. Entonces allí estaba Jesús crucificado, muerto y enterrado. And he was in the tomb, he was in the grave. Y él estaba ya en la tumba, estaba allí en la But tumba. on the third day, Pero por la tarde, according to the word of God, de acuerdo a la palabra de Dios, an angel of God descended from heaven, un ángel de Dios descendió del cielo, rolled away the stone. movió la piedra. And the Bible says that the moment the angel appeared, Y la Biblia dice que en el momento que el ángel apareció, his appearance was like lightning. esa apariencia de él, o lo que se vio fue como una luz resplandeciente. He had on a white cloth that was as white as snow. Tenía un vestido blanco que era tan blanco como la nieve. And the guards that had been positioned to guard the tomb so that Jesus Christ would Y not estos come out guardias que colocaron allí para que cuidaran la tumba, stood there shaking. se pararon allí y se For veían, fear. ellos inmediatamente empezaron a temblar del miedo. They couldn't stand the presence of God No pudieron sostener la presencia del Señor because God has spoken, porque el Señor había hablado. prophesied before the birth of Él Jesus había profetizado antes del nacimiento de Jesús that someone was going to be born. de que alguien iba a nacer. He would take upon himself the sins, the iniquities, the transgressions of Y él iba a traer, all the él people. iba a tomar todos los pecados, todas las transgresiones de todo el ser humano.
he will be crucified and he will rise up on the Y third a day. él lo crucificarían y él resucitaría al tercer día. And for God's word to be fulfilled, it required an angel Y para que esa palabra se cumpliera, entonces se requería de un ángel to come and roll away the stone. para que viniera y moviera la piedra. I want you to understand Yo quiero que ustedes entiendan that when you read about the life of que Jesus, cuando tú lees acerca de la vida de Jesús, when you see how God worked to fulfill his word concerning y cuando Jesus, vemos cómo todo esto trabaja para cumplir la palabra de Dios, I want you to know in your heart yo quiero que tú conozcas o sepas que tu that corazón, God is working the same way in your life and que in el my life. Señor está trabajando de la misma manera In en tu every- vida y en mi vida. In every situation that you are going through, En God toda is with you. situación por la que tú estás pasando, Jesús He está allí. sees everything that you are going through. Él ve toda la situación por la que tú But He has estás pasando. spoken concerning your life. Pero Él ha hablado concerniente a tu And vida. He will move heaven and earth to fulfill what He has spoken. Y Él moverá el cielo y la tierra para cumplir todo lo que Él ha escrito. If it means that He has to send an angel, He will send an angel. Y si ve la necesidad de mandar un ángel, o me enviará un ángel. Nothing can stop God's word from being fulfilled. Nada puede dejar o parar o estar en el medio para que la palabra no se cumpla. So now we understand Nos tenemos que that entender, despite everything that the chief priest did, de acuerdo por todas las cosas que ayer se pasaron y ocurrieron, Jesus rose up from the dead. Jesús resucitó dentro de los muertos. His tomb Su is tumba empty. estaba vacía. His grave is empty. Esa tumba estaba allí vacía. Hallelujah. Amén. When you go to Buddha's grave now, he When- will be there. Si vamos a la tumba de Judas, él estará todavía allí. When you go to Pharaoh's tomb, his body Cuando will be tú there. vas a la tumba de Herodes, él estará allí todavía. When you go to Muhammad's tomb, his body will be there. Si vas a la tumba de Mohammed, su cuerpo todavía estará allí. But when you go to the tomb of Jesus, Pero cuando vayas a la tumba de Jesús, it will be empty. esta tumba estará vacía. Hallelujah. Amén. Why? ¿Por qué? Because it is written. ¿Por qué? Porque esto estaba escrito. Because it is written Porque estaba escrito that he would rise up. de que él resucitaría. And so when Jesus Christ rose up from Cuando the dead, Jesús resucitó dentro de los muertos, he had to make sure that he has made his resurrection a fact. él tenía que asegurarse que había hecho que su resurrección fuera un factor. So for 40 days, Por 40 días, Jesus went around revealing himself to people. por 40 días él fue alrededor revelándose a las He personas. revealed himself to Mary Magdalene, Él se reveló And a the María other women, Magdalena y a todas las otras mujeres. to Peter, A Pedro, to the apostles. a los apóstoles. Hallelujah. Amén. In fact, for about 3 times he appeared to the disciples together. Inclusive por 3 ocasiones se le apareció a los discípulos. The first time that he appeared to them, La primera vez que se le apareció a together in a ellos, room, estaban todos juntos en una habitación. Thomas was not there. Tomás no estaba allí. And when they went and reported to Thomas, Y he cuando doubted. fueron y le dijeron a Tomás, él no pudo creerlo. And so the second time when they were gathered in a room Y la with segunda Thomas there vez with them, cuando estaban reunidos en esa habitación y Tomás estaba allí, Jesus appeared entonces Jesús se apareció and said to Thomas, Thomas, y I'm le dijo here. a Tomás, estoy aquí, I am alive. yo estoy en vida. Place your hands in my wounds and on my side Coloca tus manos en mis heridas y en mis costados so that you can be sure para que tú te puedas asegurar that I am alive. de que yo estoy en vida. I'm no longer dead. No estoy Yes, I muerto. died, Más. Yo he muerto, but I rose up again. pero yo resucité de The nuevo. same Jesus who died is the same Jesus that is alive. El mismo Jesús que murió es el mismo que está en vida. And so the one whom you have believed died and rose up again. Aquel por la que tú crees murió, pero resucitó de entre los muertos. The third time that he met his disciples La tercera vez que fue a los discípulos, was in Galilee on top of the mountain entonces fue en el monte de Galilea, where he was received up into heaven. donde fue recibido al cielo. And Bible also records that Y la there Biblia were también dice
over 500 disciples who saw him 5,000 discípulos lo vieron a él at one time. en una vez, en una ocasión. 500 disciples. 5,000 discípulos. Well, maybe you don't think it's true. A lo mejor tú no crees que es Let's cierto. let's turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 15. Vamos a 1 de Corintios 15, por favor. 1 Corinthians 15. 1 de Corintios 15. Let me read from 3 to 9. 3 al 9. For I have delivered to you first of all, that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and that he was seen by Cephas, which is Peter, then by the 12. After that, he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present time, but some have fallen asleep. After that, he was seen by James, then by all the apostles. Then last of all, he was seen by me also, as one born out of time. For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Amen. Amén. So for 40 days, Por Jesus 40 went, días, Jesús fue proving that he is alive. probando de que él estaba en vida. Everybody that was significant, he revealed himself to. Alguien que no era tan significante se le reveló a él también. Now, the verse 9 is what I want to talk about. Eso no es lo que yo quiero hablar. Paul says, and he also, lastly, he revealed himself to me. Inclusive él de una manera tan significante se reveló a mí. That was after the 40 days. Eso fue después de 40 días. Hallelujah. Amén. Proving that he is alive. Probando de que él está en vida. He is still alive. Él todavía está en vida. And Jesus Christ is still revealing himself today Y también él in the todavía lives está of revelando individuals, a proving él that he mismo is alive. hoy en la vida de individuales y de individuos diciendo que él está en vida. There are several testimonies Hay muchos testimonios of people who have experienced seeing Jesus. con experiencias de que han visto a Jesús. Several in the Arab world have received visions of Muchos en el Jesus mundo Christ árabe han recibido profecías y han visto cosas en Jesús. and have turned to believe in him. Y han llegado a creer en él. My friends, Amigos, Jesus Jesús, is alive. él está en vida. He is alive. Él está con vida. I said, he is alive. Él está The God en vida. that you serve, he is alive. Y He's podemos not dead. decir que él está en vida. He is not dead. He is Él alive. no está muerto, él Believe está en that. vida. Creamos esto. Amen. Amén. And secondly, Y segundo, it was necessary that he rose up from the dead era necesario que él resucitara de entre los muertos so that it will prove that he is the Son of God. para probar que él era el Hijo de Dios. Romans chapter 1. Vamos a Romanos 1. Romans chapter 1. Romanos 1. Romans chapter 1. Verse 1, it says, Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through his prophets in the Holy Scriptures concerning his Son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from what? The dead. Through him we have received great an apostleship for obedience to the faith among all nations, for his name among
among whom you also are the called of Jesus Christ. Amen. Amén. It says in the King James, it says that he proved to be the Son of God by the resurrection of the dead. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los So the muertos. ultimate proof that he was the Son of God was that he would also rise from the dead. Eso, la palabra o lo último que ya se estaba confirmado, él era que había resucitado entre los muertos. And so if someone is doubting whether Jesus is the Son of God, Si alguien tiene duda acerca de Jesús, el Hijo de Dios, we can point to the empty grave entonces podemos ir a probarlo en la tumba vacía. because he rose up from the dead. Porque él resucitó de entre los It muertos. proves that he is the Son of God. Y es una prueba de que él es el Hijo de Dios. The third reason Y la tercera razón is that if Jesus did not rise up from the dead, era que si Jesús no resucitaba de entre los muertos, that means we are preaching the false gospel. entonces eso quiere decir estaríamos predicando un evangelio falso. Let's go back to 1 Corinthians chapter 15. Vamos de nuevo a 1 de Corintios 15. Please, if you have time, go and read the whole of 1 Corinthians chapter 15. Si It's tienes very tiempo, interesting. lee lo primero, 1 Corintios 15, lee todo el capítulo. First Corinthians 15 and verse 14. 1 de Corintios 15, Let me read from verse 14. 12. Vamos a empezar desde el 12. Now, if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some 15, 14, 1 de Corintios 15, 14. Vamos a empezar del 12. 12. says, now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is empty also. Hallelujah. Amén. It says that if Christ be not risen, Y dice, y si Cristo no resucitó, that means our gospel is empty, eso quiere decir que esto todo sería algo en vano. and your faith in God is useless, Entonces nuestra fe en Dios no tendría sentido. because we are preaching a false gospel. ¿Por qué? Porque estaríamos predicando un evangelio falso. It is necessary that Jesus Christ rose up from the dead. Había una necesidad absoluta para que Jesucristo resucitara de entre los muertos. It is a pillar of our faith. Ese es el pilar de nuestra fe. You move one and the whole thing falls apart. Se mueve uno y todo se cae. And that is what we need to understand. Y eso es lo que tenemos que entender. So number one, it is a fact Primero es un factor that Jesus rose from the de dead. que Jesús resucitó de entre los muertos. Number two, his rising from the dead proves that he is the Son of God. Y resucitar entre los muertos es una prueba de que Él es el Hijo de Dios. Number three, if Tres. Jesus did not rise up, Si Jesús no hubiese resucitado, it means that the gospel is false entonces eso quiere decir que el Evangelio sería algo muy falso. and our faith is baseless. Y entonces nuestra fe no tendría sentido. Hallelujah. Amén. And I pray that God will reveal himself to us. Y yo oro para que Jesús se revele Listen, en nosotros. You need to have a revelation Necesitamos tener una revelación that Jesus Christ is alive. de que Jesús está en vida. That is why I am taking time this afternoon Por eso to estoy show tomando us from the tiempo word esta of God tarde para enseñarles que la palabra de Dios, that Jesus Christ really rose up from the que dead. Jesús realmente resucitó dentro de los muertos. And the fourth reason is this, Y la tercera razón es esta, that Jesus rose up from the dead so that he could release power unto us. que Jesús resucitó entre los muertos para darnos ese poder entre nosotros. Philippians 3 and verse 10. Vamos a Filipenses 3:10. Jesus rose up from the dead so Jesús he could resucitó de entre los empower muertos. you and I
Entonces tú y yo, being a Christian is not in word only. pero ser el cristiano no es solamente una palabra. Being a Christian is a demonstration of the power of God. Ser cristiano es una demostración del poder de Dios. And every child of God is a child of power Y cada hijo de Dios es un hijo de poder and can walk in power. y camina en poder. Hallelujah. Amén. So you and I need to experience the power of God in and through our lives. So tú y yo tenemos que experimentar el poder de Dios en medio de nuestra vida y por medio de nuestra vida. And that power is only made manifest when we understand Y ese poder solamente se manifiesta cuando that entendemos Jesus Christ rose from the dead. que Jesús resucitó dentro de los muertos. That is why Jesus Christ went to great lengths to prove to his disciples and everyone he encounters that he is alive. Por He's not eso dead. él fue en el medio de sus discípulos y alrededor de mucha gente para probar de que él estaba en vida. Philippians 3 and verse 10. Vamos a Filipenses 3:10, por favor. It says that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I too may attain to the resurrection of the dead. Hallelujah. Amén. That I will experience the power of his resurrection. Que yo experimentaré el poder de la resurrección. When Jesus Christ rose up from the grave, he rose up with power. Cuando él resucitó, él salió de allí, él resucitó en poder. And so in Matthew 28, Jesus said, all power is given unto me. Imagínense lo que él dijo, todo el poder ha sido dado a mí. Therefore, go into all the world and preach the gospel. So, todos pueden ir alrededor del mundo y predicar el evangelio. Resurrection releases the power of God. La resurrección derrama el poder de Dios. Listen, this is what Jesus said. Esto fue lo que Jesús dijo. When he told his disciples that he needed to go away, Cuando él le dijo a los discípulos que tenía que salir, they were sad. ellos se pusieron muy But tristes. he said to them, it is important that I go away. Pero él les dijo, es importante de que yo me vaya, Because if I don't go, porque si yo no me voy, the Holy Spirit will not come. entonces el Isn't Espíritu that what de he Dios said? no vendrá. So it is needful that I go through what I'm going through and go to heaven. Porque es necesario que yo pase por lo que yo estoy pasando para ir al cielo. And when I go, I will send the Holy Spirit to you. Y cuando yo me vaya, enviaré el Espíritu de Dios a ustedes. If Jesus did not rise up, Si el Señor no hubiese resucitado, the Holy Spirit will never have come. entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nunca hubiese podido bajar. And in Acts chapter 1 and verse 8, Y Jesus en Hechos 1:8 dice muy promised claro. his disciples, he says, when the Holy Spirit comes upon you, Jesús le prometió a los discípulos, cuando el Espíritu de You will Dios receive cambia en ti, power. ustedes van a recibir poder. you will receive power to be my witnesses. Ustedes van a recibir poder para ser mis testigos. His resurrection brought you and I power. Entonces su resurrección trajo un gran poder. And so we need to understand these things Tenemos que entender estas cosas so that we can walk in power. para poder caminar en poder. Lastly, but not the least, Y lo último, we need to understand that he rose up again tenemos que entender que Él resucitó de nuevo to show us that para mostrarnos a nosotros we will rise up again. que también nosotros resucitaremos de nuevo. Because he lives, Porque Él vive, you and I can also live. también nosotros podemos vivir. Eternal life means that when we die, we will also rise up just like Jesus did. La vida eterna quiere decir que nosotros también resucitaremos un día como Jesús lo hizo. If Jesus died Si Jesús muere and never rose up, y nunca hubiese resucitado, he could never promise us entonces Él nos pudiese podido prometer that we will also rise up. que también nosotros resucitaríamos un día. In my country, we have a local proverbs. En mi país nosotros tenemos un proverbio local
And it says, Y dice, if someone called naked y si alguien sale desnudo, promises you a blessing, le prometerá a ti una bendición. you have to listen to that person's name. Tú tienes que escuchar el nombre de esa persona. That person is so poor, he's so destitute, he hasn't got anything, and he is promising you riches and blessings. ¿Qué pasa? Esa persona no tiene nada, salió desnudo y le está prometiendo a ti riqueza y bendiciones. Jesus Christ Jesús cannot promise something he himself cannot demonstrate. Él no nos hubiese prometido algo que Él realmente no lo hubiese podido cumplir. 1 Corinthians chapter 15 verse 42. Vamos a 1 de Corintios 15:42. 1 Corinthians 15, 1 de Corintios 15, 42 to 44. del 42 al 44. So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in what? Power. En poder. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and a spiritual body. And so it is written, the first Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Amen. Amén. So it means that if Jesus Christ did not rise up from the grave, Eso quiere decir que Jesús no hubiese resucitado entre los muertos. then what kind of life is he giving us? Entonces, ¿qué clase de vida nos estaría dándole a nosotros? He rose up to prove to us Él resucitó para probarnos a nosotros that there is a resurrection de que hay una resurrección, that is coming for us. de que viene estar lista para nosotros. You and I have the life of Jesus in us. Tú y yo tenemos la vida de Jesús en nosotros. All of us will die one day, Todos moriremos un día, but a day is coming pero ese día va a llegar when that trumpet shall sound. cuando las trompetas empiecen a sonar. And the Bible says the dead in Christ will rise first. Y dice, la vida de Cristo se levantará primero. And together we all shall be caught up in the air with him. Y después todos nosotros estaremos juntos para irnos con Él. Just as he rose up from the dead, he Así will como also rise resucitó up de entre from los the muertos, así resucitaremos nosotros. dead. This is God's promise to us. Esas son las promesas de Dios hacia nosotros. And this is why he needed to rise up. Y esto es por lo cual Él necesitaba resucitar de nuevo. So when we are celebrating that he is risen, Cuando estamos celebrando de que Él resucitó, we need to do it with meaning. tenemos que hacerlo de una manera que realmente lo sentimos. We need to understand why. Tenemos que entender la razón por qué. And I pray that God will grant us understanding, Yo oro para que Dios nos dé entendimiento, that God will reveal himself to us de que Dios se revelará Él mismo a nosotros. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Shall we bow down our heads? Vamos a agachar nuestras cabezas. Father, we want to thank you for Padre- this moment Padre, te queremos dar gracias por este momento and for this time. y por este tiempo. We are celebrating Estamos celebrando your crucifixion, tu crucifixión, your death, and your tu resurrection. muerte y tu resurrección. Reveal yourself to each and every one of us. Revélate tú a cada uno de nosotros. For those of us who have believed in you Por aquellos de nosotros que hemos creído en ti and have not received a revelation that you are alive, y no hemos recibido la revelación de que tú estás con vida. we ask that you will open our eyes of understanding Te pedimos que abran nuestros ojos del entendimiento to understand that you are alive, para entender que tú estás en vida, that your promise to give us life, de que tú Es nos has real. prometido que nos vas a dar vida, that we will rise up again de que vamos a resucitar de nuevo when that trumpet sounds.
cuando la trompeta suene. Lord, I pray that if there is anybody here Señor, yo oro de que si hay alguien aquí who has not received you as Lord and personal Savior, que no te ha recibido a ti como el Salvador personal, that you will touch that heart de que tú toques ese corazón and reveal yourself to y us. te reveles a nosotros. We need you. Te necesitamos, We need you. te necesitamos, We need you. te necesitamos, Señor. One of the great things Una de las grandes cosas that happened que han sucedido when Jesus Christ rose up cuando Jesucristo resucitó was the testimony of two disciples who were traveling to Emmaus. fue el testimonio de dos discípulos que estaban viajando. The Bible records that these two disciples, as they were walking on the road towards Emmaus, La Biblia dice que estos dos discípulos, mientras que estaban caminando en camino hacia allá, that Jesus appeared to them and walked with them, Jesús se les apareció y caminó con ellos, but they did not recognize him. pero ellos no lo pudieron reconocer a él. He talked with them. Él habló con ellos, He asked them what had happened. él les preguntó qué era lo que estaba pasando, What were they talking about? de qué estaban hablando ellos, And they were talking about how a certain man had been crucified estaban hablando de cómo un hombre lo habían crucificado and delivered into the hands of evil men. y lo entregaron en las manos de hombres malos, How this person had died and had been buried. cómo esa persona había muerto y la habían enterrado. But they did not understand. Pero ellos no pudieron entender. And they were commenting to Jesus that Y a él le estaban comentando a Jesús lo que habían visto. even now, this is the third day Inclusive era ya el tercer día that he promised that he will rise up. que les prometió que él resucitaría de nuevo. The Bible says Jesus La Biblia explained dice to que them Jesús les hablaba a ellos that is it not written in the word y les preguntó, ¿es que no está escrito en la palabra that these things will happen to him? de que esas cosas le sucedieron a él? They never recognized him. Ellos nunca lo reconocieron. And so when they got to where they were going, Cuando ellos llegaron a donde iban, he pretended as if he was going on. entonces él pretendió de que él iba a continuar And they asked him to come in y le pidieron que regresara, que and llegara rest as it was late in the y night. que descansara porque ya era tarde. So he came in with them Entonces él continuó con ellos and they sat down and they were about to eat. y ellos se sentaron allí y iban a empezar a comer. But as they were about to eat, Pero cuando ya iban a empezar a comer, he took the bread él tomó el pan and he blessed it. y él lo bendijo. The moment he blessed the bread, Del momento que él bendijo el pan, their eyes opened los ojos se abrieron and they recognized him. y a él lo empezaron a That reconocer. the man they had walked with all along De que ese hombre que había caminado con ellos todo ese camino was the one they had been talking about. era ese hombre del cual habían estado hablando. As we come to the Lord's table this afternoon, Mientras llegamos a las mesas del Señor esta tarde, I want us to understand yo quiero que ustedes entiendan that it is in the breaking of bread, que es al partir el pan, communion with him, está allí la comunión con Él, that he reveals himself to us. que así se revela Él a nosotros, May the Lord reveal himself to you que el Señor se revele a ustedes as we break bread today. mientras que partimos el pan hoy. Just as he opened the eyes of the two disciples, Así como Él abrió los ojos de los dos discípulos, may he open our eyes. que así también abra nuestros ojos. There was another time Hubo en otro tiempo, he appeared to his disciples Él se le apareció a los discípulos who had gone fishing. que habían ido a pescar. They had fished all night, they caught nothing. Ellos fueron a pescar, pero allí no encontraron nada. No He sacaron came nada. and he spoke to them and they caught some fish. Él llegó, les habló a ellos y ellos terminaron sacando pescado. And he called them to come to the shore. Y Él los llamó que vinieran a la playa. When they came to the shore, they saw Cuando llegaron ellos a la playa, fire and with fish on it. vieron que había fuego y allí había el pescado. And as they sat down, Y Él les pidió que se sentaran.
He took the food and blessed it. Él cogió allí y lo bendijo, Then they understood y allí ellos that entendieron it was Jesus. que Él era Jesús. This is a special moment Este es un momento muy especial as we come to break bread, que venimos cuando vengamos al pan, because Jesus revealed himself porque el Señor se reveló a Él mismo when we take the Holy Communion. cuando vamos a compartir la comunión. So I want you to just close your eyes and reflect on what we have spoken about. Yo quiero que abramos nuestros ojos y reflexionamos de lo que estamos hablando. And ask God Y vamos a pedirle al Señor to reveal himself. que se revele Él mismo. If you know there is sin in your life, Si tú sabes que hay pecado en tu vida, ask him to wash you. and pídele que te cleanse you. lave, que te limpie. Repent from your sins. Arrepiéntate de tus pecados. Don't live any longer in ignorance. No dejes que continúe la ignorancia.